Hansel y Gretel. Había una vez un leñador pobre que vivía con su segunda esposa y sus dos hijos, Hansel y Gretel, en una pequeña cabaña en el bosque. La madrastra a menudo maltrataba a los niños porque no eran de ella y solía fastidiar al leñador. Una vez hubo una hambruna y el hombre ya no podía ni siquiera conseguir pan para los niños a diario. No hay suficiente comida en la casa para nosotros. Hay demasiadas bocas que alimentar. Por lo tanto, debemos deshacernos de los dos niños. Sugirió la esposa, y luego comenzó a persuadir a su esposo para que abandonara a sus hijos en el bosque. Lleva a Hansel y Gretel lejos de casa para que nunca puedan encontrar el camino de regreso. Quizás alguien los encuentre y les dé un hogar. El leñador, decepcionado, no sabía qué hacer. Hansel, que había escuchado la conversación, consoló a Gretel. No te preocupes, si nos dejan en el bosque, encontraremos el camino a casa. Dijo él tranquilizándola. Esa noche, Hansel escapó de la casa, se llenó los bolsillos con piedrecitas blancas y luego se fue a la cama. Durante el día, la esposa y el leñador llevaron a los niños al bosque. Pero cuando entraron en las profundidades de los árboles, Hansel tiró unas piedritas blancas en el suelo cubierto de musgo. El leñador entonces reunió el coraje para abandonar a sus hijos, murmuró una excusa y luego se fue. Cayó la noche, pero el leñador no regresó. Gretel comenzó a llorar muy amargada. Hansel también estaba asustado, pero trató de ocultar sus sentimientos para consolar a su hermana. No llores, confía en mí, te prometo que te llevaré a casa, incluso si nuestro padre no vuelve por nosotros. Afortunadamente, hubo luna llena esa noche, así que las pequeñas piedras blancas que brillaban a la luz de la luna mostraron a los niños su camino a casa. Hansel y Gretel se deslizaron por una ventana abierta sin despertar a sus padres. Tenían frío y se encontraban muy cansados, pero estaban felices de regresar a casa de nuevo. Entonces se metieron a la cama. Al día siguiente, cuando la madrastra descubrió que habían vuelto, se puso furiosa. Ocultando su ira frente a los niños, cerró la puerta de su habitación y regañó a su esposo por no cumplir con sus órdenes. El leñador estaba avergonzado y asustado por haber desobedecido a su cruel esposa. La madrastra mantuvo a Hansel y Gretel bajo llave todo el día, sin nada para comer más que un sorbo de agua y algo de pan. El leñador y su esposa discutieron toda la noche. Al amanecer, el hombre llevó a los niños al bosque. Hansel, sin embargo, no se había comido el pan que le había dado su padre, y al caminar por el bosque, esparció las migajas para marcar el camino. Pero se olvidó de los pájaros hambrientos que vivían en el bosque. Cuando los pájaros lo vieron, volaron detrás de él y en poco tiempo se comieron todas las migas de pan. Una vez más, el leñador dijo una excusa para dejar a los niños. No tengas miedo. Dijo Hansel, que intentaba consolar a Gretel, pero él también se estremeció al ver unas sombras espantosas en la oscuridad. Los dos pasaron la noche abrazados para darse calor, parados bajo un árbol. Al amanecer, reanudaron la marcha por el bosque buscando el camino. Caminaron por mucho tiempo hasta que de repente se encontraron con una extraña cabaña en medio de un claro. Una casilla de dulces. Dijo Hansel al romper un trozo de yeso de la pared. Es de chocolate. Exclamó Gretel, metiendo un trozo de la pared en su boca. Los dos tenían tanta hambre que empezaron a comer los pedazos de dulce arrancándolos de la casita. De pronto, salió una anciana y dijo: Entren, no teman. Hansel estiró su mano y arrancó un pedazo del tejado, mientras que Gretel se acercó a la ventana y mordisqueó el cristal. Comieron sin parar. El techo le parecía tan rico a Hansel que arrancó un buen pedazo. Por otro lado, Gretel sacó todo el cristal redondo de una ventana y se lo comió. Luego, la anciana les preguntó a Hansel y a Gretel: ¿Quién los trajo aquí? Vengan y quédense conmigo. Aquí no les pasará nada. Pero la anciana solo fingía ser amistosa, cuando en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para traerlos a su casita de dulces.
La única intención de la bruja malvada era matar a Hansel y a Gretel para luego comérselos. Entonces, para lograrlo, se llevó a los niños al interior de su pequeña casa y les pidió que le contaran su historia. Cuando lo hicieron, la bruja malvada fingió apiadarse de ellos. A partir de entonces, la malvada bruja preparó comida deliciosa a Hansel y Gretel. Luego les tendió 2 hermosas camas y los 2 niños se acostaron en ellas sintiéndose en el cielo. A la mañana siguiente, antes de que los niños estuvieran despiertos, la vieja bruja malvada ya estaba despierta desde temprano. Al ver a Hansel y Gretel descansando tan serenamente, con aquellas mejillas tan rosadas, murmuró entre dientes. Será un buen bocado. Entonces atrapó a Hansel y lo encerró en una pequeña jaula. Luego se dirigió a Gretel y la despertó sacudiéndola con rudeza y gritándole. Levántate, holgazana. Ve a buscar agua y cocina algo delicioso para tu hermano. Él tiene que quedarse en la jaula y engordar. Y cuando esté bien nutrido, me lo comeré. Gretel comenzó a llorar como si su corazón estuviera destrozado, pero fue en vano. Tuvo que cumplir las órdenes de la bruja malvada. Entonces la comida más exquisita era servida a Hansel. Todas las mañanas la bruja solía acercarse a la jaula y gritaba. Saca el dedo, Hansel. Quiero saber si estás engordando. Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un huesito. La bruja tenía una visión pobre y pensaba que ese era realmente el dedo del niño. Ella no entendía por qué Hansel no engordaba. Al cabo de varios días, la bruja se dio cuenta que Hansel estaba más flaco que nunca. Entonces, un día la bruja malvada perdió la paciencia y no quiso esperar más tiempo. Ella pensó. Este flaco o gordo, mataré a Hansel y me lo comeré. Luego le dijo a Gretel. Enciende el horno. Vamos a cenar un sabroso chico asado hoy. Poco después, la bruja hambrienta e impaciente continuó. Ve a mirar si el horno está lo suficientemente caliente. Pero Gretel respondió. No sé si el horno está caliente o no. Entonces la bruja malvada se puso furiosa y gritó. Lo comprobaré yo misma. Cuando metió la cabeza en la boca del horno, Gretel le dio un fuerte empujón. La bruja cayó dentro y la niña cerró la puerta de hierro. Ese fue el fin de la malvada bruja. Luego, Gretel corrió para liberar a su hermano. Como ya no tenían nada que temer, recorrieron la casa de la bruja. Hansel y Gretel se quedaron allí unos días, comiéndose los dulces, hasta que encontraron entre las pertenencias de la bruja un enorme huevo de chocolate. Adentro del huevo había un saco con monedas de oro. Estas monedas valen más que las piedritas, Exclamó Hansel llenándose los bolsillos. La bruja ya no está, así que nos llevaremos todo su tesoro. Los 2 tomaron un poco de comida, se llevaron las joyas, las monedas de oro y luego fueron al bosque en busca del camino a casa. Esta vez, la suerte estaba de su lado. Un pequeño pato blanco acudió en su ayuda mientras intentaban cruzar un amplio lago. Su Uno por madrastra uno, está muerta. el pequeño pato blanco los Ahora llevó te sobre quedarán su conmigo. espalda hasta llegar a la orilla. Y al fin, al ver la casa de su padre, se pusieron muy felices. El padre se alegró mucho al ver a sus hijos. Desde el día en que abandonó a sus hijos en el bosque, el pobre hombre no había tenido un solo momento de felicidad. El padre dijo sollozando. Su madrastra está muerta. Ahora se quedarán conmigo, mis queridos hijos. Los niños abrazaron a su padre. Después de todo, los niños le mostraron el tesoro que habían traído de la casa de la bruja. Ahora somos ricos, padre. Exclamaron. Jamás tendrás que volver a cortar madera. Y nosotros nunca más tendremos hambre. Y los 3 vivieron felices para siempre.